Vamos a comenzar, vamos a ir derecho a la palabra. Estamos en el libro de Hechos y estamos en el capítulo 8. Vamos a leer la palabra y después vamos a interpretar. Dice, estamos en el capítulo 8, del verso 26 en adelante. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén hacia Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca, en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta tarde por permitirnos estar en este lugar, mi Dios. Espíritu Santo, tú eres el autor de las Escrituras, por tanto queremos pedirte que seas tú el que las interprete también, Señor. Que las uses, Señor, para corregir nuestra vida, para que puedas, Señor, continuar tu obra en nosotros, que te glorifique, Señor, este fruto. Te pido que tú, mi Dios, hables a nuestras vidas y que todo lo que hagamos el día de hoy termine para tu honra y tu gloria, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Perdón, primeramente sabemos quién era Felipe. Felipe era uno de los 7 diáconos de la iglesia, ¿verdad? Cuando comenzó la iglesia. Sabemos que estas eran personas, ¿verdad?, elegidas por la iglesia, ¿verdad? Los apóstoles estaban ocupados, entonces dijeron, tenemos que encontrar a 7 personas. Y recuerdan las cualidades de esas 7 personas, tenían que ser sabios, tenían que estar llenos del Espíritu Santo y tenían que tener buen testimonio, ¿verdad?, de los de afuera. ¿Y por qué tenían que ser sabios? Porque ser sabio y saber cosas no es lo mismo. El entendimiento o el conocimiento no es lo mismo que la sabiduría. Tenemos gente, ¿verdad?, que va a las escuelas, ¿verdad?, que tienen su bachelor's degree, su diploma, su doctorado y tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría. ¿Por qué? El conocimiento es saber mucha información, pero sabiduría es saber aplicar tu conocimiento. Hay personas que saben mucho, pero no tienen sabiduría, y la sabiduría es un don de Dios. Si tú tienes sabiduría de parte de Dios, no importa que no sepas mucho, la sabiduría te va a hacer, ¿verdad?, que eficazmente apliques lo que tú sabes. Entonces es la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Pero si tú tienes conocimiento y tienes sabiduría, entonces tu eficacia es muchísimo superior, como tenemos, ¿verdad?, estas 7 personas. Sabemos de Esteban, ¿verdad? Era un judío helenístico, era una persona preparada y aparte tenía sabiduría. Dice de tal manera que no podían resistir los judíos la sabiduría de Esteban, otro de los diáconos, ¿verdad? Entonces, después de la muerte de Esteban, ¿verdad?, que lo mataron apedreado, toda la iglesia se esparció, se movió, ¿verdad?, a diferentes lados porque la iglesia estaba consolidada solamente en Jerusalén. Entonces Dios utilizó el miedo de la iglesia para esparcir su evangelio, para mandarlo a diferentes lugares, porque la gente no se salía de Jerusalén, solamente quería estar en Jerusalén. Y Dios utilizó el mártir de Esteban para que la iglesia, sí, Dios utiliza nuestras debilidades.
Pensaríamos nosotros que solamente queremos ser fuertes, ¿verdad? Pero la debilidad de la iglesia fue el miedo a la persecución, ¿verdad? Y Dios utilizó la persecución, como le dijo a Pablo, ¿verdad? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, Dios, ¿verdad? Utilizó la debilidad de la iglesia para esparcir, y sabemos que la iglesia se fue a Samaria, ¿verdad? Ahí comenzó en Samaria. Entonces, Dios mandó a Felipe, el segundo diácono que dice aquí, ¿verdad? A este lugar, a Samaria. Pero después esto es lo que acontece. Dice, después un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Tenemos a Felipe, ¿verdad? Que es un hombre devoto a Dios, entregado a Dios, y un ángel de Dios se le aparece, ¿verdad? Y le dice, levántate y vete de aquí. Nosotros pensaríamos, ¿verdad? Para este entonces Samaria ya estaba encendido en el fuego del Espíritu Santo. Las personas ya habían recibido el Espíritu Santo. Recordemos, la semana pasada hablamos que llegó Juan y Pedro, ¿verdad? Y empezaron a poner manos sobre los nuevos creyentes y comenzaban a hablar en lenguas, empezaban a profetizar, empezaban a hacer milagros. Y para este entonces Samaria ya estaba en el fuego del Espíritu Santo. Pero justamente cuando es más conveniente para Felipe quedarse en Samaria, le dice un ángel, ¿verdad? ¿Sabes qué? Aquí ya no te ocupas. Necesitas ir a un lugar camino a Gaza. Gaza era anteriormente la capital de los filisteos, unos enemigos de Jerusalén. Dice, y ve camino del desierto. ¿Y qué es el desierto? El desierto es un terreno estéril, no crece nada ahí. En el desierto, ¿qué podían encontrar? Solamente bandidos. Y no te manda a veces así el Señor. Nos sentimos que a veces estamos muy cómodos en un lugar, ¿verdad? En Samaria ya estaba todo aquello lleno del Espíritu Santo. Toda la gente hablaba de Jesucristo. No había persecución todavía en Samaria. Y cuando Felipe, ¿verdad? Si yo hubiera sido Felipe, le hubiera dicho, ¿sabes qué? ¿Estás seguro que el Señor te dijo eso? Porque aquí estamos bien contentos. ¿Para qué me quieres llevar para allá? Pero es allá donde se necesitaba, porque como hemos estado hablando, ¿verdad? La iglesia no venimos a que nos sirvan, venimos a servir al Señor. Esa es la diferencia de un creyente y de un hijo de Dios. El creyente solamente cree en Dios y recibe su salvación, pero después, ¿qué dice la Escritura? Que Jesucristo, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, y los dones son para la edificación ¿de quién? De la iglesia. Entonces ese es el trabajo. Cuando tú le das tu vida a Jesucristo, Dios te pone un deseo de trabajar para Él, de hacer algo para Él. Y ese es tu llamado, ese es tu deber, el hacer lo que Dios te llamó a hacer. Si no lo haces, entonces, si no lo estás haciendo, ¿verdad? Entonces no estás haciendo la voluntad de Dios. Los dones son de la iglesia, los dones son para la iglesia. Hablaba el otro día, ¿verdad? Con uno de ustedes, ¿verdad? Les decía, yo estoy enseñando enfrente, pero yo no sé, yo no puedo saber todas las necesidades de la iglesia. Si Dios te está mostrando la necesidad a ti, es porque quizás tú eres el que tienes que hacer eso. Tú eres la persona indicada. Dios no le va a revelar al que está enfrente todas las cosas. Dios a veces se la revela a la misma iglesia, lo que es necesario hacer para el reino de Dios. Entonces, tenemos varias cosas que mirar aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos a un diácono lleno del Espíritu Santo y un ángel, y le dice, corre, ve camino del desierto. Y sabemos que se va a encontrar a un etíope, eunuco, ¿verdad? Y como nosotros ya sabemos la historia, ¿verdad? Dijéramos, híjole, qué grande es ese hombre etíope. Imagínate qué grande será. De tal manera que hasta un ángel se le apareció para decir, corre, ve a este hombre, ha de ser un gran hombre. Esa es nuestra manera natural de mirar las cosas. Pero el etíope no era una gran persona. Lo que era grande era el mensaje que llevaba Felipe. Eso era lo único grande que había ahí. Y Felipe lo podía mirar. Nosotros quizás no lo miraríamos así, ¿verdad? Si Dios me llamara a mí y me dijera, ¿sabes qué? Vas a ir a Dunnigan a predicar el evangelio, porque ahí voy a hacer una obra, ¿verdad? Yo no diría, oh, qué grande va a ser Dunnigan porque Dios me ha dicho que va a ser una obra grande ahí. No es porque Dunnigan es grande, es porque el mensaje de Dios es el grande, es el que tiene el poder. ¿Por qué digo esto? Porque
camino de Egipto, ¿verdad? Donde está Gaza, ¿verdad? Todavía no había evangelio para allá. Entonces Dios iba a mandar a Felipe a un lugar donde no había la comodidad que tenía él en Samaria. Y eso era lo grande. No era el eunuco el grande, no era Felipe el grande tampoco, ni siquiera el ángel era el grande. El único grande ahí era el mensaje de salvación que llevaba Felipe, ¿verdad? Ahora, ¿qué más podemos mirar en cuanto a esto, verdad? Diríamos, ¿verdad? Que entonces podemos mirar, el ángel no fue el que fue a predicar el evangelio. ¿Quién fue? Felipe. ¿Por qué no el ángel fue a predicar el evangelio? ¿Te ha puesto Dios en alguna ocasión así? Que el ángel demostró su humildad y su servicio a Dios en delegar lo que era el evangelio a Felipe. ¿Por qué? Porque a los hombres nos fue dado el predicar el evangelio y no a los ángeles. Nosotros sabemos, ¿verdad? Si yo estuviera a cargo, ¿verdad? Yo dijera, no, pues mejor el ángel que predique, ese se sabe bien la historia, sabe bien las cosas. Pero en la sabiduría de Dios nos dio ese privilegio a nosotros, el predicar el evangelio y no a los ángeles. Entonces, ¿verdad? El día de mañana, cuando estemos con el Señor, dice, ¿verdad? En otra ocasión en la Escritura, ¿verdad? Que ellos desearían ese privilegio de nosotros enseñar y traer la salvación a los hombres. Ese trabajo nos los dio a nosotros, a la iglesia de Cristo. El día de mañana que estemos en la presencia de Dios, ¿verdad? Vamos a mirar cuánto tiempo desperdiciamos. Cuando llegue el gran día del Señor del que habla el profeta Oseas, ¿verdad? Y Joel, el día del Señor. Cuando juzgue a todo el mundo, dice que los que enseñaban su palabra o predicaron su palabra o invitaron a recibir su palabra van a brillar como luminares, van a brillar como las estrellas. ¿Por qué? Porque la gente va a estar en presencia del juicio, va a enfrentar las consecuencias de su pecado. De eso es de lo que salva a Dios, de la consecuencia de tu pecado. Y las personas que te invitaron, las personas que te llevaron al evangelio, dice que van a brillar como estrellas en el firmamento. Entonces, miramos ahí, ¿qué podemos decir del ángel? Que el ángel era una persona, ¿verdad? Obediente, fue humilde y fue obediente a Dios. Ahora, no sé si te has puesto a pensar, pero teniendo la capacidad de un ángel, teniendo la sabiduría de un ángel, teniendo el conocimiento de un ángel y teniendo el poder de un ángel, y miras a una persona redimida, Felipe, y tú sabes que podrías hacer el trabajo muchísimo mejor que Felipe, pero ceder el lugar a Felipe, eso requiere gran humildad. No sé si te ha puesto ahí el Señor alguna vez, donde está la orden del Señor y tú sabes que puedes hacer un trabajo mucho mejor, pero te abstienes de hacerlo. Te abstienes porque ese es el orden que está el Señor. Muchas veces lo podemos ver en nuestros trabajos. A veces el que está enfrente no sabe ni lo que está haciendo en nuestro trabajo. Nosotros sabemos hacerlo mejor. Y si no estamos llenos del Señor, vamos a estar gruñendo. Ese guy no sabe ni qué, quién sabe qué, yo soy el que hago todo. ¿Verdad que sí? Requiere humildad. Requiere un poco de humildad. Entonces el ángel podemos mirar que era una persona o un ángel humilde, ¿verdad? Entonces continuamos. Dice, entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. ¿Qué podemos mirar de este etíope, verdad? En primer lugar, ¿verdad? Servía a una reina. En segundo lugar, era un eunuco. ¿Qué es un eunuco? Los eunucos eran uno de los más altos oficios, ¿verdad? En un reino. ¿Qué es un eunuco? Desafortunadamente, pero así era la historia, ¿verdad? Así era la cultura. Era un hombre castrado. Entonces a un hombre castrado se le entregaba, ¿verdad?
como quien dice, la confianza. El rey o la reina tenían confianza en un hombre que iba a ser fiel, ¿verdad? Al someterse a este procedimiento, ¿verdad? Era una persona que iba a ser fiel a tu reino. Y este eunuco, ¿verdad? Parece que era prosélito del judaísmo, o sea que se había convertido al judaísmo y él subía a Jerusalén a adorar. ¿Por qué dice subir? No sé si te has fijado, pero en la Biblia siempre que hablan de Jerusalén es subir, nunca es bajar, porque Jerusalén está situado siempre sobre todos sus alrededores. Y similarmente, espiritualmente, si lo miraras, entrar a la presencia de Dios, entrar a la casa de Dios, entrar a Jerusalén, siempre es hacia arriba, nunca es hacia abajo. Y él subió, ¿verdad?, a Jerusalén a adorar, ¿verdad?, a Dios. Y podemos mirar que Dios, ¿verdad?, miró, ¿qué es lo que Dios miró? El corazón del eunuco, la habilidad del eunuco para hablar. ¿Qué es lo que Dios miró? Dios miró la oportunidad de que el evangelio se esparciera a Etiopía. ¿Había mejores oradores? A lo mejor sí había, pero ahí estaba la oportunidad y Dios estaba dispuesto a expandir el evangelio a través de este etíope que se había convertido al judaísmo. Se había convertido al judaísmo, pero no se había convertido aún al cristianismo. Y para eso, ¿verdad? Dios llamó a Felipe. Dice que este etíope, ¿qué más era? Dice, estaba sobre todos sus tesoros. O sea que se le había encomendado mucho de parte de la reina, ¿verdad? Cuando alguien te confía, ¿verdad?, las finanzas, es porque hay mucha confianza, ¿verdad? Y este eunuco, ¿verdad?, se le habían confiado las finanzas. Recordamos, ¿verdad?, como cuando leímos de Judas. ¿Qué lugar de gloria le había dado Dios, Jesucristo, a Judas? Un lugar de honra, las finanzas, el mover las finanzas. ¿Pero para qué? Para que el día del juicio, ¿verdad?, no dijera que a él lo trató menos. Al contrario, le dio un lugar de honra. Entonces, esta persona obviamente, ¿verdad?, me imagino que era una persona recta, ¿verdad?, y honesta al estar administrando los tesoros de la reina. Cuando nosotros somos honestos en lo poco, en lo terrenal, también vamos a ser honestos en lo mucho. Hay personas, no sé si te has fijado, ¿verdad?, que dicen, uy, si yo me sacara la lotería, no, hombre, daba tanto para la iglesia, daba tanto para los pobres, daba tanto. No es cierto. Si tú no puedes compartir lo que ganas ahorita, tampoco vas a compartir cuando tengas mucho. Porque eso está en tu carácter, no está en la cantidad de dinero que tienes. El ser bondadoso, el ser honesto, el ser íntegro está en lo que tienes ahorita, no en lo que vas a tener mañana. Eso es lo que demuestra tu carácter. A veces, ¿verdad?, las personas, ¿verdad?, dicen, no, si tú haces esto por mí, si me ayudas voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y nunca lo han hecho en su vida. No es cierto. El carácter se mira de la persona. Y es lo que enseña también la Biblia, ¿verdad? Entonces dice que este eunuco vino a adorar, dice el verso 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Dice que venía leyendo el profeta Isaías, ¿verdad? Nosotros nos estamos imaginando que traía su Biblia, ¿verdad? Así en el chariot, en el carruaje. No traía la Biblia. En aquel entonces no había Biblias. Ni siquiera había pergaminos para toda la gente. Si querías escuchar la palabra de Dios tenías que ir a la sinagoga o al templo, porque no había imprenta. Y todas las copias de los profetas eran hechas a mano una, por escribas. Y si el escriba se equivocaba en una jota o en una tilde, tenía que arrojar ese pergamino al fuego. ¿Sabes por qué? Ese era el alto honor que tenían por las escrituras. ¿Sabes por qué lo arrojaba? Si vamos suponiendo que ya estaba en el capítulo 55 de Isaías, ya tiene 3 meses escribiendo, 4 meses,
y la regaba, ¿verdad?, en una letra y ponía una por otra, ¿sabes lo que tenía que hacer? Iba y lo quemaba y comenzaba nuevamente desde el principio. ¿Por qué hacían eso? Porque tenían temor de Dios, de que alguien leyera ese pergamino y por una mala palabra que dijera ahí o que se interpretara diferente, las personas se perdieran. Tenían miedo al juicio de Dios, algo que ahorita la gente no tiene ni la menor idea, pero esta gente tenía temor de Dios. Y mejor quemaban las copias, ¿verdad? Entonces, esta persona era una persona pudiente económicamente. Porque para que un escriba te escribiera el profeta Isaías, te iba a costar, y te iba a costar bastante. Tenías que ser una persona, ¿verdad?, pudiente para poder tener en tus manos algo como el libro de Isaías. Algo que nosotros ahora no le tomamos cuenta, ¿verdad? Por eso dice la Escritura que la fe viene por el oír, porque la gente iba a escuchar la palabra de Dios a las sinagogas. No tenían la comodidad de tener una Biblia en su casa. La fe venía por el oír y el entendimiento por la palabra de Dios. Una cosa es oír y otra cosa es entender. Escucha a las personas que están afuera. ¿Cuántos creen en Dios? Todos creen en Dios. Pero ¿qué dice el apóstol Santiago? ¿Podrá su fe salvarles? ¿Sabes que hay muchos cristianos que no regresaron a las iglesias después de la pandemia? Y si tú les preguntas, ellos dicen que tienen fe. Una fe sin obras, una fe muerta. ¿Sabes quién cree también? Los demonios. Y tiemblan. O sea que mucha de la iglesia tiene fe a nivel demonio allá afuera. Y tenemos que orar por ellos. Hemos hablado de esto. El demonio no va a soltar a tu familia porque ya se cansó de traerlos ahí, ¿verdad? No, los demonios no los sueltan. Tú tienes que orar por ellos. Tú tienes que hacer guerra por ellos. Esa es la verdad. No puedo enseñarte mentiras, no puedo predicarte mentiras. Que la gente quiera saber la mitad del evangelio, esa es una cosa. Pero que hay un evangelio completo, que soy responsable de predicarlo, esa es otra cosa. Y eso es lo que yo voy a predicar. Solamente la verdad. Solamente lo que dice la Escritura. ¿A quién tengo que agradar? ¿A las personas o a Dios? ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Juzga por ti mismo si es mejor obedecer a los hombres o a Dios. Por tanto, ese es nuestro trabajo. Obedecer a Dios solamente. Entonces, esta persona venía leyendo el profeta Isaías, ¿verdad? Tenía ese privilegio. Dice que iba Felipe por ahí, ¿verdad? Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. A veces Dios nos habla de diferentes formas. En esta ocasión, ¿verdad? El Espíritu Santo le dijo a Felipe, corre, ve y acércate, ¿verdad? Porque yo me voy a manifestar. Era necesario que Dios llevara el Evangelio a Etiopía y de esta manera lo estaba haciendo. Escuché de un hermano, ¿verdad? Que en cierta ocasión dice que fue no sé si fue un lugar como de diversiones, ¿no? Pienso sería como Six Flags o algo así. Y dice que fue, ¿verdad?, para allá y que miró, es una persona, ¿verdad?, de la iglesia, es una persona que está en el liderazgo de la iglesia. Y dice que miró a una mujer, dice, y que presintió que estaba pasando por cosas malas y que él le tenía que hablar de Dios. Dice, yo sentía que tenía que acercarme y hablarle de la palabra de Dios. Pero estaba titubeando, no me acercaba, no, ¿verdad? Decía, nomás soy yo, ¿verdad? Así pensamos a veces. Y dice que casi, ¿verdad?, se acercaba y dijo, nomás soy yo. Y de repente dice que alguien se pone enfrente de él con una camisa que decía witness, que quiere decir testifica. O sea que Dios le estaba diciendo, ve y háblale. Y de repente está titubeando y una persona se acerca, se voltea y dice en su espalda, testifica.
¿verdad? Y dice así que él, aún con esa señal, porque esa es una señal, ya hablamos de lo que es una señal y un milagro, son diferentes y su respuesta, sus fines son diferentes. Esta era una señal. Y dice que se acobardó y no lo hizo. Y hasta la fecha le duele, hasta la fecha, porque perdió la oportunidad. Porque Dios lo iba a usar así como Dios estaba usando a Felipe. No sabíamos qué es lo que iba a pasar. Él no sabe lo que iba a pasar. Dios sí sabía lo que iba a pasar. Dice que el Espíritu le dijo, acércate, ¿verdad?, a este carro. Dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Usted estaba leyendo en voz alta, dice. Y entonces le dice Felipe y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces está leyendo el eunuco y Felipe le dice, ¿si estás entendiendo? Le dice, ¿sabes qué? No, si no puedo entender si alguien no me enseña. Él era un prosélito, ¿verdad? Era una persona que acababa quizás de entrar al judaísmo, no nació en el judaísmo, y entonces le dice, ¿verdad? ¿Cómo puedo entender? Dice, te ruego que me enseñes, que me digas, ¿verdad? Cuando una persona tiene hambre de Dios, ¿verdad?, va a buscar a Dios. Cuando una persona aprecia el mensaje de Dios, busca de Dios, ¿verdad? A veces, hace unas semanas atrás, ¿verdad?, les compartía y les decía que estuve orando, ¿verdad?, por este lugar y he estado orando por muchas personas, pero decía, pues, ¿qué será lo que está pasando? La gente no mira a la iglesia, no sabe dónde está, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero empecé a orar y se dejaron venir los homeless. Siempre que estaba yo, no faltaba el homeless que viniera y me pidiera oración. Dos de ellos, ¿verdad?, se quebrantaron mientras estaba orando por ellos y tocaron mi corazón porque miré en la condición en la que ellos estaban. Y cuando alguien está hambriento de Dios, recibe a Dios. Y sentí como que Dios me dijo, ¿sabes qué? No es que no vean la iglesia, no es que la gente no vea la iglesia, es que la gente tiene su corazón perdido. Entonces tienes que guerrear. Tenemos que guerrear por los perdidos, porque el tiempo es corto. Y si es necesario, si el Señor me dice que le hable al justo y que le diga que se aparte de su maldad, yo le voy a hablar y le voy a decir que se aparte de su maldad y que regrese al bien. Si el Señor me llama a hablarle al pecador y me dice que le amoneste por sus pecados y que se acerque a Dios, yo le voy a hablar y le voy a amonestar, porque el Señor me ha dicho. Eso fue lo que le dijo al profeta Ezequiel. Dijo, y si no lo haces, la sangre de ellos demandaré de tu cabeza. Dice, le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Sucedió que el eunuco estaba justamente leyendo la profecía de Jesucristo, escrita 600 años antes de que acontecieran esos hechos que recientemente habían pasado. Ya estaba escrito 600 años anterior y justamente, ¿verdad?, eso era lo que Felipe sabía y justamente eso era lo que el Señor lo llevó a que le interpretara. El tiempo de Dios siempre es perfecto. El Señor no llega tarde. Las apariencias engañan. Las circunstancias engañan. Nosotros servimos a Dios no por circunstancia. Nosotros servimos a Dios porque somos hijos de Dios, porque Dios nos llamó. Si nosotros ponemos atención a las circunstancias, vamos a estar unos altibajos bien feos. Nos vamos a desanimar, vamos a odiar a personas, vamos a separarnos de personas, pero cuando nosotros servimos a Dios, nosotros estamos firmes
en el Señor y creemos en que el tiempo de Dios siempre es correcto, siempre es bien. No llamó el ángel a Felipe ni un minuto antes ni un minuto después, justamente suficiente para que escuchara lo que el etíope estaba leyendo. Dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le dice el eunuco, ¿verdad? No sabía si Isaías estaba hablando de sí mismo o si estaba hablando acerca de Jesucristo. No sé si tú sabes, pero los judíos, el día de hoy, ¿verdad? Los que no creen en Jesucristo, todavía no saben figurar esa escritura. Tienen exactamente la misma pregunta que el eunuco. Si Isaías estaba hablando de sí mismo. El capítulo 55, el capítulo 51, el capítulo 52. Si está hablando de Isaías que iba a ser entregado, porque sabemos que fue un mártir también. Y ellos piensan que está hablando de Isaías y no de Jesucristo. E ignoran la multitud de profecías que fueron hechas acerca de Jesucristo, incluyendo el día exacto de la entrada triunfal en Jerusalén, de la cual habla en el libro de Daniel. Nadie más puede cumplir tanta profecía. No existe nadie. El linaje de David ya se perdió. Es imposible que el día de hoy llegara un Mesías y dijera que él es el Mesías, porque el linaje ya se perdió. ¿Sabes para qué están todas las genealogías en el Antiguo Testamento? Solamente para llegar hasta Jesucristo. Ese es el propósito principal de todas las genealogías que lees, a veces un capítulo completo. Estás leyendo de nombres, y eso es ¿para qué? Para que nadie un día llegara y dijera, yo soy el Mesías, porque no está ahí, nadie califica, solamente uno, y ese es Jesucristo. Dice entonces, ¿verdad? Que le estuvo interpretando las escrituras, ¿verdad? Y cómo ese del cual habla la escritura es Jesucristo, dice. Le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nuevamente miramos el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Tuvo tiempo exacto para llegar cuando él estaba leyendo acerca de la profecía de Jesucristo. Tuvo tiempo exacto para enseñarle de qué se trataba y hablarle del bautismo. Y de repente llegan al lugar perfecto. ¿Para qué? Para ser bautizado. Y le dice, ¿verdad? El eunuco estaba entendiendo. Su pregunta no da a entender, ¿verdad? Como ¿qué impide? Se refiere, ¿verdad? ¿Qué más tengo que saber para poder ser bautizado? Esa es en realidad su pregunta. ¿Qué impide o qué es lo que necesito yo saber más? Hay muchas iglesias que se enfatizan en, ¿verdad? Dicen, te vamos a preparar para que te bautices, ¿verdad? Vamos a estar en ¿verdad? Dándote un seguimiento, ¿verdad? Unas clases. ¿Por qué fue que se fundaron estas iglesias de esa forma? Simplemente porque querían asegurarse que la persona había aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y que había nacido de nuevo. Pero cuando tú sabes que ya naciste de nuevo, cuando tú sabes que lo que antes te llamaba la atención no te la llama ahora, y no porque te dijeron que no lo hicieras, sino porque tienes un nuevo deseo en tu vida. Algo nuevo nació en tu corazón. Sabes que todo el mal que hiciste ya te fue perdonado. Sabes que tienes entrada al cielo por haber recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Ha pasado en tu vida lo que dicen las Escrituras, que cuando encuentras el reino de los cielos eres semejante a alguien, ¿verdad? Que encontró un tesoro escondido. Y fuiste y vendiste todo lo que tenías para obtener aquel terreno. Cuando eso ya ha pasado en tu vida, estás listo para bautizarte. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Siempre asegúrate, porque las iglesias siempre tienen sus métodos de hacer cosas. Pero ¿qué es lo que enseña la Biblia?
¿Recuerdas a Juan el Bautista? Dice que las gentes llegaban a él por multitudes y eran bautizados. ¿Cuál era la predicación de Juan? Demasiado drástica, ¿verdad? Generación de víboras. Y así la gente se acercaba y se arrepentía, ¿verdad? Decía que no huyeran de la ira venidera, pero que su Mesías ya había llegado, que estaba ahí. La gente se arrepentía y era bautizado, ¿verdad? Miramos también más adelante, ¿verdad? El libro de Hechos, Cornelio creyó con toda su casa y esa misma noche fueron bautizados todos los de su casa. O sea que cuando tú crees de todo tu corazón, como le dice Felipe, ¿verdad? Bien puedes. Eso es lo que dice la Biblia. Si una iglesia te dice, ¿sabes qué? Primero te voy a dar tantas pláticas, eso no es lo que es la Biblia. Si tú quieres y deseas, sí se te pueden dar pláticas. Si no estás convencido, porque sí es necesario que creas de todo tu corazón. Pero si estás convencido, ¿sabes qué es lo que te va a pasar? Te va a entrar una necesidad de ser bautizado. Una necesidad que no puedes parar. Ya quieres bautizarte, ya quieres ser esa nueva criatura, ya quieres vivir para Dios para siempre. Es una necesidad que no puedes aplacar. Por más que trates de detenerla, sigue y sigue y sigue. Lo hemos visto con muchas personas en esta iglesia. Es una hambre, simplemente lo tienes que hacer. Eso es cuando Dios te está llamando al bautismo. Dice el verso 37, Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. O sea que es todo lo que se requiere, que creas de todo tu corazón. Y respondiendo dijo, aquí está el Evangelio, ¿verdad? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces llegaron al agua, ¿verdad? Y dice, descendieron, ¿verdad? Los dos al agua, dice, y salieron del agua. Aquí solamente, ¿verdad? La palabra bautismo, ¿verdad? Es sumergir. Es baptos, ¿verdad? Es ser sumergido al agua. Entonces, el entrar y salir de las aguas es como lo practicamos nosotros. Solamente hay, ¿verdad? Entre la iglesia cristiana, si le pudiéramos llamar ritual, lo único que tenemos es el bautismo y la cena del Señor. La cena del Señor, ¿verdad? Estoy trabajando en un video corto acerca de eso. Si lo quieres después mirar en la página de Calvary Chapel, por qué es necesaria la cena del Señor y por qué cuando la haces, la vida eterna permanece en ti. Y cuando no, ¿verdad? Pues ahí lo vas a mirar. Entonces, dice que descendieron, ¿verdad? Y después subieron y le bautizó. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Esta es una de las señales, ¿verdad? Que Dios a través del tiempo ha hecho de arrebatar a sus siervos. No sé por qué, pero se cree que es una manera de respaldo para que la gente sepa que viene de Dios. Entonces miramos que eso pasaba con Elías, ¿verdad? Estaba Elías y Dios lo hacía que hiciera algún milagro y de repente ya no lo miraban. Entonces así pasó en el Nuevo Testamento. El mismo Dios del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento arrebata a uno de los diáconos, ¿verdad? Y ya no le mira más. Y nosotros podemos mirar que Dios, ¿verdad? Estuvo aquí en el libro de Hechos, que Dios empieza a manifestar no solamente en los apóstoles, sino también en los diáconos de la iglesia. ¿Sabías que la obra que tú haces para el Señor, por más pequeña que sea, es respaldada con el mismo poder, con la misma autoridad eterna? No importa si lo que haces en la iglesia es aspirar, barrer, limpiar las ventanas, ¿sabes que es igualmente respaldado por Dios? Si tu obra es orar por los demás, ¿verdad? O atender al ministerio, ¿verdad? Había en este entonces, ¿verdad? Viudas que atendían a los apóstoles, ¿verdad?
Ellos estaban predicando y las viudas, ¿verdad? Simplemente pues atendían, ¿verdad? En lo que ellas podían. Y, y eso es igualmente recompensado por el Señor. Es igualmente respaldado por el Señor. No hay un siervo grande y un siervo pequeño. ¿Sabes qué? Todos no somos nada, todos somos siervos delante del Señor. Si alguien se cree grande, entonces no sé qué Biblia está leyendo, porque el único grande que yo conozco es Jesucristo. Dice, sino al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, sea siervo de todos. Y, ¿verdad? Algunos de los comentaristas que estaba escuchando, que estaba leyendo, perdón, está dividido el por qué Dios arrebató a Felipe y no le miró más, ¿verdad? Algunos, lo más prominente es que Dios quería que su mirada no estuviera en Felipe, sino en Dios, ¿verdad? Es natural de nosotros el que nosotros admiremos el don de una persona y nos haga seguir al don de esa persona, ¿verdad? Nos haga seguir a tal persona porque tiene su carisma de hacer las cosas o tiene su sabiduría, a su eficacia o lo que sea, ¿verdad? En el Señor. Pero en esta ocasión, ¿verdad? No hubo follow-up para el etíope, ¿verdad? Solamente esa vez. Y le dijo suficiente como para cuando el eunuco regresara a su tierra, él pudiera predicar el evangelio también del Señor. El énfasis nunca debe de estar en el mensajero. El énfasis siempre debe de estar en Dios. Y las personas que les gusta traerse gloria para sí mismos, qué lástima. Qué lástima porque eso es todo lo que van a recibir, la gloria de los hombres. Es mejor cuando Dios te usa y nadie lo sabe, de ser posible. Qué lástima es saber que Dios te use y quieras la gloria para ti. Es por eso que, verdad, siempre he dicho yo de este lugar, todo lo que se haga aquí va a ser hecho por Dios, no va a ser hecho por mí. Yo no quiero hacer nada aquí, solamente quiero dejar que Dios haga la obra, porque de Dios es la obra no es mía. Por eso yo no tengo ninguna carga. No creas que yo me siento cargado. No tengo ninguna carga. ¿Por qué? Porque conozco la Escritura. La Escritura dice que de Él es la iglesia. ¿Qué le dijo a Pedro? Apacienta mis ovejas. Eso es todo lo que Pedro tenía que hacer. Dios hace todo lo demás. Entonces, Dios arrebata a Felipe, dice, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Nosotros nos preguntaríamos, yo me preguntaría el día de hoy, oye, pero de perdida le hubiera dado su visitadita al eunuco, ¿no? Porque para pues seguir, ¿no? A ver cómo está, a ver si entendió y todo. Y eso nos haría preocuparnos a nosotros, al menos a mí eso me haría preocupar, ¿verdad? El que nada más le dije hasta ahí y ya se fue y quizás nunca más lo voy a volver a ver. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios. En que así como Dios suplió a Felipe en ese momento, así Dios suplirá a otra persona si es necesaria para el eunuco. Dios utiliza cualquiera de sus medios en cualquier tiempo. Nosotros hemos impactado, hemos tenido en alguna forma algún impacto en las vidas de algunas personas y Dios por cierto tiempo, ¿verdad?, lo respaldó y lo usó. Pero el día de mañana a lo mejor no vamos a ser nosotros los que vamos a hacer, quizás va a ser otra persona. Dios utilizó ciertas personas en el pasado. Dios utilizó otras iglesias en el pasado que impactaran tu vida, que te bendicieran, pero el día de hoy Dios está usando otro medio. Y no quiere decir que abandonaste a Dios. Dios está utilizando otro método para bendecir tu vida. Eso es simplemente lo que está sucediendo.
A veces nosotros estamos aferrados a un sistema, a una forma, y a veces Dios utiliza las circunstancias en tu vida para un lado y para otra y te lleva al lugar donde es necesario que estés. Te lleva al lugar donde es necesario que Dios el día de hoy va a impactar tu vida. El día de hoy tiene un nuevo propósito para tu vida. Ese día el eunuco había dejado el judaísmo. Ese día se había apartado del judaísmo y había escuchado la verdad del evangelio. Ese día Dios había utilizado a Felipe para interpretarle la escritura y lo que él creía, para afirmarlo en lo que él ya sabía, pero que no podía entender. El día de hoy Dios utiliza este lugar para bendecir tu vida. Yo no sé qué va a usar Dios el día de mañana, pero yo estoy confiado que Él va a usar cualquier medio que sea necesario para guiar tu vida y para bendecir a tu vida. Y el último verso dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Azoto es una ciudad, ¿verdad? No es un azote. Dice pasaba, ¿verdad? Y anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ese era el ministerio, ¿verdad? De los apóstoles, de los diáconos, y ese es el ministerio de nosotros, ¿verdad? Traer a la verdad a cuantos el Señor llamara, ¿verdad? Hablábamos el viernes en la oración, ¿verdad? El segunda de Timoteo, el capítulo 2, dice, ¿verdad? Que para anunciar la salvación a los escogidos. Ese versículo me llamó la atención porque dice la Biblia ahí, ¿verdad? Dice, para que anuncies la salvación a los escogidos. Y dices, espérate, un momento. ¿Cómo le voy a anunciar la salvación a los escogidos? Es que ya fueron escogidos, pero todavía no le conocen. Dios ya los escogió para la salvación, pero ellos todavía no le han dado su vida porque no han escuchado el evangelio. Y tú nunca sabes si tú estás predicando el evangelio a los escogidos. Los escogidos ni siquiera saben que son escogidos hasta que tú, en tu fidelidad, les predicas el evangelio. Y lo que yo te digo del corazón de Dios, predica la palabra en tiempo y en fuera de tiempo. Y da la palabra como viene. ¿Sabes qué? El mundo está lleno de iglesias que te soban el pecado. No podemos hacer eso. Tenemos que anunciar la verdad porque el tiempo es corto. Porque el evangelio de la prosperidad no va a soportar la tribulación. No la va a soportar. Se va a poner en contra de Dios. Porque el evangelio de Dios, de prosperidad dice, Dios te bendice, Dios te ama, Dios te levanta, Dios ama a todo el mundo, Dios va a bendecir a todo el mundo y te va a dar carros y casas y toda la cosa. Si dices amén. Ese no es un evangelio bíblico. ¿Y qué es lo que pasa cuando venga la tribulación sobre el mundo? Van a decir, no, pues a mí me dijeron que Dios así y que Dios bendecía, que Dios hacía todas estas cosas. Sí, pero esa es la mitad de la verdad. Tienes que saber toda la verdad. Sabiendo toda la verdad es la única forma en que puedes ser salvo. Y ese es nuestro trabajo, anunciar la verdad para que las personas conozcan a Dios. Y cuando las personas conocen a Dios, ¿verdad? La venda les es quitada y personalmente conocen a Dios. Y yo te voy a dejar esta prueba. ¿Quieres conocer a Dios personalmente? Estoy hablando del creador del universo, del que hizo la tierra, el que habló y creó todas las cosas. ¿Quieres conocerlo? Pídele a Él, inténtalo y lo vas a conocer. No vas a conocer a la persona que está hablando hoy, no vas a conocer a los cristianos que están alrededor de ti. ¿Quieres conocer personalmente al creador del universo? Dile que lo quieres conocer. Acércate a Él en sus términos de Él, no en los tuyos. Arrepiéntete de tus pecados y dile que lo quieres conocer. Y el día de mañana vas a venir y vas a testificar que conoces a Dios y que es verdadero.
Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, que no le fue dado a ángeles, mi Dios, que es de predicar tu palabra, Señor, que es de anunciar tu evangelio, Señor, así como viene en la Biblia, tu verdad, Padre. Gracias por ese privilegio, mi Dios. Quiero pedirte por nuestras vidas, Señor, tu obra en nuestras vidas, que la refines, Señor, que tu obra, Señor, sea perfeccionada, Padre. Quiero pedirte por todos aquellos que escuchan este mensaje a través de las redes, Padre, que ellos puedan llegar a conocerte, Padre, personalmente. Mi Dios, tú sabes ah, que mi corazón se quebranta, Señor, al mirar tanta iglesia que antes te servía y que hoy no te sirven, Padre. Te pido que este mensaje les llegue a ellos también, mi Dios, y que sepan que tú, mi Dios, a los hijos que amas, los corriges, Padre. Te doy gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio, mi Dios. Te pido a tu espíritu, le pido a tu Espíritu Santo que nos mantenga de pie, mi Dios, nos mantenga firmes en ti, y que si alguno, mi Dios, el día de hoy ha pedido conocerte, te pido que te manifiestes, Padre. Manifiéstate a tal persona y bendice nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.